Muchas gracias entonces al doctor Teófilo Moreno por su excelente participación en esta mañana y vamos a dejarla entonces con la palabra a la doctora Vanessa Pitti que tiene entonces las preguntas de la sala virtual. Adelante, doctora Vanessa. Buenos días, saludos. La primera pregunta que tenemos, don Teófilo, es de Keren Rojas, que nos indica: profesor, si las personas que están presentes no quieren dar su cédula, y esto haciendo alusión al principio de su intervención, ¿qué procedimiento se hace? Porque por lo general en un accidente o hecho siempre hay personas vida ajenas. Mire, definitivamente, si la persona se niega a colaborar, yo tengo que registrar los datos. Si él no presenta ningún tipo de documentación, si tengo que conducirlo a la autoridad correspondiente e informar de inmediato, lo tendré que hacer. Porque yo le voy a comentar un ejemplo muy sencillo. Una vez el exdirector de la DJ, la mamá se accidentó y llegó un capitán y un cabo a atender el caso. Se le pidieron unos aretes de diamante valorados en 30,000 cada uno. ¿Y a quién cree que le estaban echando la culpa? A los policías. A mí me tocó hacer ese peritaje y dimos quién había hurtado, y fían así una de las personas que estaban allí. Dimos con el paradero porque la empeñó. En otro caso, había gente que cargan armas y se hurtaron el arma. Al final comenzaron a enjuiciar al policía. Entonces, para mejor proveer, yo necesito argumentar quiénes están en el lugar de los hechos. Esa es mi función, que debo garantizarla, que actualmente no se está haciendo, pero es un riesgo que están cometiendo los primeros intervenientes en esos casos. Okay. De Osiris Gratacos tenemos: ¿qué hacemos con el tema del ciclista? Es evidente la hostilidad de los conductores que comentan en redes que el ciclista no tiene derecho a estar en la vía, mientras que hay ciclistas, los deportivos más, que tienen mala actitud y se toman los palos de las calzadas sin respetar ir a la derecha. Bueno, la norma establece que todos los ciclistas que se transportan normalmente debe hacerlo por el borde derecho de la calzada. Si es un evento deportivo, una práctica deportiva, necesita permiso de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Ojo, cualquier actividad, y yo pienso que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre tiene las herramientas legales para hacer valer esos principios. Inclusive, el único que autoriza el uso de las vías públicas en este país por ley es la Autoridad del Tránsito. Pero a veces vemos gobiernos locales que cierran vías para hacer actividades y sin el permiso de la ATT. No, ellos son los únicos que autorizan. Si van a competir o si van a hacer práctica deportiva de manera que van a alterar el orden normal de las cosas, requiere un permiso de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que no lo están haciendo. Yo pienso que hay que ser más enérgico, uno, para garantizar la seguridad de ellos, y dos, el inconveniente con los conductores muchas veces. A veces cierran un carril cuando el tráfico vehicular de retorno está pesado, y eso genera una irritación, una agresividad de parte y parte. Entonces, ponen en riesgo su vida. Entonces, hay que estar de acuerdo que la gente tiene que practicar en el deporte, pero si van a hacerlo, háganlo de manera normal y que tengan el apoyo y el respaldo de las autoridades, ya sean policiales o de coordinación, pero no lo hagan de manera aislada porque se están exponiendo a riesgo de accidente. Así es, don Teófilo. Nuestra siguiente pregunta es de Osiris Gratacos también. Me gustaría saber qué opina sobre la tecnología de prevención en vehículos como el EyeSight de Subaru o el Volkswagen. Mire, en este momento hay mucha tecnología, pero la mejor tecnología es el ser humano. Toda la tecnología va a actuar en función de la actuación del ser humano. Me puede estar indicando, puedo tener sensores 360 grados de mi vehículo, se puede parar automáticamente, pero al final el ser humano es quien la regula, o hace caso de la misma o no hace caso de la misma. Entonces, debemos trabajar más que todo. Insisto que el pilar fundamental es trabajar sobre el ser humano. Disculpen que no encontraba mi micrófono. Nuestra siguiente pregunta es: se ha invitado a la UTP a levantar la capacitación en Panamá, inspector, auditor, seguridad vial, y han mostrado interés. La diferencia es que la inspección se hace en construcción hecha en auditorías de antes, durante y después de la construcción de la vía. Eso es más que nada un comentario. Nuestra siguiente inquietud de Jenny Gallardo: excelente profesor.
Excelente presentación. ¿Considera usted que el aumento de las infracciones disminuye los accidentes de tránsito o qué otra estrategia usted implementaría para disminuirlos? Bueno, muy buena pregunta que se había pasado por alto. El subir las multas de las infracciones de tránsito o el penalizar las infracciones de reglamento de tránsito no es la solución. No es la solución. El costo, elevarlo tampoco es la solución. El que más coloca infracción tampoco es la solución. Mire, le pongo un ejemplo. Hay países que elevaron a delito las infracciones por estado de ebriedad. Pregunta si han podido cobrar alguna. Los resultados son pésimos. Porque como se lo elevaron a delito, tiene que respetarse la presunción de inocencia y ese proceso demora 3, 4, 5 años y nadie paga nada. Le pongo otro ejemplo. Cuando quisieron evitar la piratería del transporte público en Panamá, subieron la multa a 500 balboas. ¿Quiere que le diga algo? Ni el 1% pagó la multa y la piratería se incrementó 5 veces. Lo que hay que hacer, las infracciones que vayan orientadas a la prevención, pero que sean significativas. Por ejemplo, se colocó que cada 30 días, si usted no pagaba la infracción, usted le retenía el vehículo. Cuando usted le retiene el vehículo, usted se va a mover para pagar la infracción. ¿Usted sabe cuánto debía cada transporte público? El momento del proceso de transformación, hasta $18,000 en boleta. Ponme la boleta y sigue manejando. Pero nunca la pagaba. Entonces, la idea es que se puso a 30 días y había control con Pelepolis. Si tú no la pagabas, te llevaban el vehículo y corrían a pagarla y la gente siente en el peso. Usted puede pagar 30 balboas, 45 balboas por 100 pesos. Pero si usted le ponen una multa de 1,000 balboas, crea que no va a ir, deja que caiga en desacato y me la voy a jugar por ahí. Y después le pago a alguien y obtengo la licencia bajo cuerda por fuera. Eso aumenta también la corrupción. Lo que hay es que buscar medidas que sean correctivas, que la persona pueda hacerle frente, pero que al mismo tiempo sienta que le incomoda. Por ejemplo, en los estados de las infracciones más comunes, en el de hablar por celular, en vez de poner que como querían subir a 300 balboas, eso es una locura. Póngansela en 30 balboas, pero quítele el vehículo por 3 o 4 días. Lo va a sentir, él puede pagar los 30 balboas, pero si tú le pones 300 balboas, la mayoría de la gente no tiene para pagarlo. Entonces hay que buscar mecanismos que sea factible y que no genere principio de impunidad. Ok, don Teófilo, muchas gracias. Como siempre me doy por aludida en estos temas. Don Teófilo, hacemos un pequeño paréntesis. Felicidades, hermano querido, de parte de Rodolfo Moreno. Saludos de parte de su madre, María Crispina Cedeño de Moreno, que escuchó toda la conferencia. Eres nuestro orgullo. Y tenemos de la profesora Marta Gómez, muy interesante su conferencia, profesor Teófilo, gran cantidad de variables que considerar la importancia de sus análisis técnicos científicos. Nuestra siguiente inquietud, ¿cómo lograr sensibilizar a los funcionarios que insisten, por ejemplo, en construir puentes elevados antipeatonales en mitad de la ciudad, sin considerar a personas con movilidad reducida o que son un peligro de noche? Mire, de verdad da mucho que pensar. Se invierte mucho en infraestructura y los resultados son pobres, ¿verdad? Y eso significa que Panamá va a tener que llegar de que la aceptación de obras no sean las inspeccionadas por los funcionarios públicos. Porque una realidad le voy a decir, si un funcionario público de menor jerarquía va a parar una obra donde esa obra políticamente se maneja directamente con los ministros, sale perjudicado el funcionario público. Por eso que en Chile y en Europa las auditorías de recibimiento de obra la hacen empresas privadas que cobran por esos servicios y no van a recibir obras y van a parar obras cuando no cumplan con las especificaciones. ¿Usted sabe cuánto cuesta un paso elevado? Y al final lo hacen para gente en buenas condiciones, no pensando en el discapacitado, no pensando en la gente de la tercera edad. Y ese es un grave problema. Entonces queremos obligarlos cuando las personas no pueden hacer uso de la misma. Entonces, ¿por qué hacer una inversión tan grande que no es accesible a la gran mayoría de las personas, sobre todo a los peatones que hacen uso de la misma? Imagínense una persona en silla de ruedas, ¿cómo haría?
Nada más conozco un puente que cumple con esas especificaciones. Así es, y ella misma nos ha indicado, aparte del costo mínimo de $1 millón en vez de puentes para cruzar ríos donde nuestra gente se ahoga. De parte de nuestra vicedecana, la doctora Lilibet Casasola, nos indica: quiero felicitar al colega, amigo y hermano, doctor Moreno Cedeño. Excelente ponencia, dejando en alto la Escuela de Investigación Criminal y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. De parte de Steven tenemos: buenos días, excelente presentación, profesor. Consulta: si tenemos un hecho de tránsito y se hace el parte policivo pero llega la aseguradora y viendo el hecho, aún así refuta que el accidente fue como se señala en el parte policivo, ¿qué hacemos con estas compañías? Bueno, mire, el parte policivo es una recopilación de información. No deslinda la responsabilidad, ¿verdad? Y aquí hay varias cosas que están sucediendo. Están los accidentes de tránsito menores y los accidentes de tránsito normal. Si el accidente de tránsito se elabora un parte policivo, ¿verdad? Tiene dos instancias. Donde existe el juzgado de tránsito, la primera instancia es el juzgado de tránsito y la segunda instancia la alcaldía. La persona puede apelar los resultados y solicitar un perito particular de parte y parte, ¿verdad? Para que se esclarezca los hechos si no está de acuerdo. El otro tema donde no existen las alcaldías, que no existen los juzgados, que fallan alcaldías, la segunda instancia es la gobernación. El problema que radica que ni en la gobernación ni en las alcaldías tenemos personas con conocimiento en materias de tránsito. Y por lo general es una ruleta rusa, y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Entonces, así va a haber una gran cantidad de personas insatisfechas por los fallos que se dan. En el otro caso, en los accidentes menores, eso se hizo con el fin de descongestionar la vía pública. Aquí en Chiriquí, sobre todo, cuando la persona se colisiona y el vehículo puede moverse por sí solo y no tiene daño, la persona toma fotos y lo mueve fuera de la vía. Pero muchas veces se quedan esperando porque la gente de la compañía de seguro, de los inspectores de tránsito de la compañía de seguro dice: no muevan el vehículo hasta que yo no llegue. No, eso es ilegal, porque puede pasar el policía y lo puede infraccionar por obstruir el tránsito. El deber de todo ciudadano ante un accidente menor, que el vehículo se pueda mover, vaya lesiones, toma fotos y lo saca fuera de la vía, y hay un formato que si se ponen de acuerdo lo llenan y cada quien lo presenta a las compañías de seguro. Ahora, que la compañía de seguro le diga: bueno, espere que hasta que llegue el inspector, lo espera, pero fuera de la vía, no tiene que dejar los vehículos donde están. Entonces, esas son cosas que hay que hacer también campaña, porque mucha gente desconoce y se van insatisfechos con la respuesta que hacen los funcionarios en un momento dado. Así es, doctor. De la profesora Mileika Quintero tenemos que muy buena ponencia, me gustaría obtener el material de la misma para conocimiento propio. Nuestra siguiente pregunta es de Glenda Urriola e indica: excelente tema, profesor Teófilo. Según el jurista Silvio Guerra, es ilegal que la unidad de la ATT tome la licencia y cualquier otro documento si es por varios minutos menos. Mire, con relación a la cédula, que ese es un documento para todo ciudadano, llámese ciudadano cuando cumple los 18 años, ¿verdad? Presentar, porque ningún funcionario público puede retener la cédula de identidad personal de nadie. Ahí estamos de acuerdo. Pero sin embargo, también en los bancos te la exigen, tú la presentas para poder cambiar los cheques. Si tú no presentas cédula, no le sirve otro documento. Pero ese es un derecho de todo ciudadano, la cédula de identidad personal, ¿verdad? La licencia de conducir no es un derecho, es un privilegio que se le otorga como una idoneidad para la maniobrabilidad de un vehículo y que cuenta con una pericia. Es como cuando usted va a ejecutar su carrera y usted puede ser abogado y usted no tenga la idoneidad. Déjeme decirle, ¿cómo yo puedo percatarme que usted es idónea para efectuar la defensa de un cliente si no me presenta su idoneidad? Es un documento y eso no es un derecho que tiene, es un privilegio que le otorga por los conocimientos adquiridos la Corte Suprema. Acá la autoridad le otorga ese privilegio que usted maniobre, maneje o conduzca un vehículo porque ya tiene previos conocimientos. ¿Y cómo yo me puedo percatar que la persona está habilitada para conducir ese vehículo, está en tiempo real o tiene licencia de conducir? Entonces, esas intenciones, inclusive, va al contrario a lo que están estableciendo y demanda en fondo de la prevención de los accidentes de tránsito. Usted no puede prevenir si no puede anticipar.
¿verdad? Usted se imagina que si eso llegase a ser cierto, aquí todos los menores de edad van a comenzar a conducir. Y te dice, yo soy mayor de edad. Nunca ha ido a una escuela de manejo. No sabe cómo se hace comportamiento de tránsito. Le quitó el carro al papá y tiene 14, 15 años. Y es grande. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar con eso? Y la licencia no es un derecho, es un privilegio que le toca a la autoridad de tránsito, como cualquier otra unidad. Es como cuando un arquitecto va a construir. ¿Cómo te sabe que él es arquitecto? Todas las profesiones, la conducción es una profesión. Entonces, yo pienso que es mi amigo, lo conozco bien, he hecho peritaje con don Silvio Guerra, pero definitivamente no comparto su opinión. Y eso está mediante ley, está la ley 34 que lo establece, está el decreto 640, o sea, no hay nada arbitrario. La policía no legisla, la policía tiene que aplicar la ley. Si la ley le dice algo al policía, el funcionario público tiene que hacer solamente lo que la ley le permita. Y la ley se lo permite. Él no puede entrar a evaluar si la ley es correcta o no. Para eso vayan entonces a la asamblea y hagan su propuesta ya y que modifiquen la ley. Muy bien. De parte de Marta Moreno, la profesora Marta Moreno, ¿considera que se debe implementar el tacógrafo? El tacógrafo va orientado a vehículos de carga y a vehículos de transporte público. En España es obligatorio, en Chile se hizo ley en 1994. El transporte público y transporte de carga porque es un riesgo mayor ante la ocurrencia de un accidente. E inclusive eso le permite en el transporte público, si la velocidad, por ejemplo, David Panamá, no deben ir a más de 80 kilómetros por hora. ¿Qué sucede? Que al estar colocado en el vehículo, ellos cuando sobrepasan los 80 kilómetros, emite una alarma donde le indica al usuario, al pasajero, que sobrepasó la velocidad. Pero en cualquier momento el policía lo para y verifica el tema del tacógrafo y dice, usted venía a una velocidad superior a la establecida en tal área y lo puede multar. O sea, es una medida correctiva que hizo la Turbus en Chile, que manejaba una flota de 2000 buses de Scania para Argentina, Perú, Uruguay. Ellos clasificaban los conductores tipo A, B, C y así era el incentivo a los conductores de transporte. Quienes no violaban la norma, sin que fueran fiscalizados nada más por la policía, sino la empresa, garantizando su inversión, y verificaban los tacógrafos sobre la cantidad de horas de conducción. Otra cosa, que limita la cantidad continua en la conducción de un vehículo. Un conductor no debe conducir más de 5 horas continuas, sobre todo un transporte público, porque exponen la vida de los pasajeros. Y como allá son rutas de 14, 17, 24 horas, 3 días, entonces limitan. Cada 5 horas ellos hacen cambio de conductor y el tacógrafo se ajusta al cambio de conductor. No puede ser alterado y esta información es una medida de control para minimizar la ocurrencia de hechos de tránsito de gravedad. Okay, excelente participación, nos indica su colega Ezequiel Carrizo. De parte de Kimberly Montenegro, tenemos, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿por qué la persona que ocasiona una colisión solo es detenida por 24 horas? Eso no es cierto. Es más, se viene con un arrastre de vieja data, desde la Fuerza de Defensa. 8 días detenidos, eso es norma. Son cosas de hechos y violatorias a los derechos humanos. Cuando hay víctimas fatales, automáticamente se pone a disposición del Ministerio Público. ¿Quién son los que emiten ya? Si la persona queda provisionalmente a orden de, pero no la policía. La policía tiene que poner todos los casos que configure delito. Cuando configura delito, acá en este caso hay a la muerte. En el caso de lesiones no se puede emitir ningún tipo de detención. ¿Por qué? Porque los policías no son quien para verificar la gravedad de las lesiones. Y las lesiones, para que configure delito, debe pasar los 30 días. Y para eso hay que esperar la evaluación de médico legal, forense. ¿Ya? Por lo tanto, es una falta administrativa hasta el momento. Y por falta administrativa no hay aprehensión ni detención, porque la gente dice, no, que yo lo aprendí. La aprehensión, la detención, todo eso son privación momentánea de la libertad. Y eso no es función del policía. El policía tiene que actuar en función a lo que la ley le permite. Es lo que en todos los casos ponerlo a la orden de la autoridad. ¿Qué le corresponde? Si hay víctimas fatales, al Ministerio Público. Ellos decidirán si ordena la detención preventiva dependiendo de las agravantes o no, o le da medidas cautelares
Entonces, esa medida de policía no está autorizado para estar deteniendo a nadie. Así es, don Teófilo. De uno de nuestros estudiantes tenemos que, buen día, profesor, ¿cómo piensa usted que se puede educar en ámbito de tránsito a nosotros como peatones? Sería buena iniciativa de la UNACHI ser el pionero de implementar estudiantes de tránsito en las calles bajo supervisión policial, claro, a repartir información a nivel nacional como forma de bajar los accidentes producto de las imprudencias de los peatones. Bueno, estamos tratando de articular con la ATT y se habló con el director nacional de seguridad vial del ATT, Nicomedes Isprúa, que es chilecano, de una reunión previa. Como el tema ahorita es que hay gente que saben qué enseñar y no saben cómo, y otra que saben cómo y no saben qué. Es el caso maestro, policía. Como es transversal la educación vial, si usted se la da a un maestro que conoce la metodología, cómo enseñar, ¿verdad? Pero no sabe qué enseñar en el dominio de tránsito, entonces no va a lograr sus efectos. Entonces, si mandamos policía que sabe qué enseñar, pero no saben cómo transferir eso, tampoco va a hacer efecto. Entonces, la idea es que te dije que podríamos hacer un convenio, lo conversé por encima con el decano, de forma tal de que los estudiantes que estén haciendo la carrera se le capacite como docente en seguridad vial y que pueda impartir en diferentes escuelas ese tipo de capacitación, ¿verdad? Pero lo ideal es que se pueda establecer como política y normada que sea requisito para poder graduarse en cada una de las etapas de haber cumplido un módulo de seguridad vial, porque así se preocupa el padre de familia, se preocupa el maestro y se preocupa el estudiante. Porque ahorita mismo, yo creo que ni el 1% de los estudiantes llegan a recibir capacitación, ¿verdad? Entonces podemos hacer un programa, es buena iniciativa a través de la universidad. Estamos tratando de gestionar, de repente capacitamos a algunos facilitadores, ¿verdad? No solamente a las escuelas, a las instituciones públicas, a los que son peatones también. Y hacer el aporte desde el punto de vista universitario, ¿verdad? Y entonces, ese es un tema que estamos viendo para ver cuándo. Y si, bueno, no logramos con la autoridad, podemos hacerlo voluntariamente, capacitamos a la gente nosotros y vayamos por las diferentes instituciones, hablamos con el señor gobernador como máxima autoridad de las instituciones públicas de la provincia y hacemos un plan de orientación y capacitación a todos los usuarios de la vía pública, peatones, pasajeros y conductores, de forma tal de que podamos minimizar la siniestralidad aquí en David. Así es, don Teófilo. Tenemos otra inquietud. Si usted indica que la policía es el pilar donde se sienta todo el sistema, ¿cómo hacemos para profesionalizar a la policía? Toda vez que son ellos los que en un porcentaje importante son los responsables de actos que afectan al sistema. ¿Cómo fiscalizamos a la policía? Mira, la Policía Nacional tiene un ente fiscalizador amplio. Y como yo vengo diciendo, tenemos un problema de conductas de la sociedad en general. Muchas veces el Código Penal sanciona tanto al que da como al que recibe, pero como funcionario público tiene una tercera parte más de por agravante de ser funcionario público. Yo no sé si a alguien, un policía, le ha puesto un arma en la cabeza para que le dé una coima, como se dice, para no poner, o le ha metido la mano en el bolsillo. ¿Y usted sabe por qué se da? Porque hay una responsabilidad compartida de la sociedad. Porque simplemente por no hacer frente a la sanción, si el conductor le dice, ¿sabe qué? Póngame la boleta, que yo la pago. Ah, pero yo prefiero a veces dar 20 balboas porque la boleta vale 150. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar sobre deber ser del ser humano, no mirarlo como instituciones. Las instituciones y las organizaciones grandes tienen gente de todo tipo, muy buena, gente regulares, gente mediocre, gente muy estricta y muy correcta y gente muy corrupta. Entonces, esas son parte de la organización. Entonces, ¿quién es el ente fiscalizador general? La sociedad en términos generales. Cada quien comienza midiéndose sus actos para entonces entrar a calificar los actos ajenos. El policía es corrupto mientras que haya sociedades corruptas. Y también la materia prima de los policías vienen de la sociedad. Entonces tenemos que hacer un proceso de transformación en la educación nuestra y además hay una desvalorización en las familias. Entonces también es un tema un poco complejo,
pero podemos ir aportando grano de arena diferentemente en la medida que gente se vaya sumando. Por lo menos Osiris Castrasco yo la conozco prácticamente desde 2009 y es una persona que no trabaja en instituciones públicas, pero tiene sus razones y se ha metido en el tema de tránsito, ha organizado, ha estado batallando, ha hecho muchas cosas, pero es una persona constante. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas requieren más respaldo, ¿no?, de la sociedad para que se puedan lograr los objetivos, porque de nada sirve hacer leyes, de nada sirve llenar todo de policía, de nada sirve si cada quien sigue haciendo lo que le corresponde, lo que le quiera hacer en su vida. Ya, si no veo policía, manejo en trago. Si no veo policía, corro mi auto o voy sin licencia. Entonces, ¿por qué esperar que haya un policía? Comencemos por nosotros mismos y veremos cambios grandes. Así es, don Teófilo. Nuestra siguiente inquietud es, ¿cómo resolvemos el tema de que una empresa privada es quien otorga la licencia y es el tránsito quien ve las infracciones y demás, dejando en un estado de indefensión al usuario? Bueno, eso es un tema de política de Estado, porque no podría, se considera un momento dado que la autoridad no podía ser juez y parte, ¿verdad? Juez y parte. Entonces se otorgó una concesión a una empresa privada para que cumpliera, porque imagínate, cuando todos los cambios vienen dándose cuando la corrupción llega a su máximo nivel. ¿Y sabes cuáles son el abono para la corrupción? Los protocolos largos. Ustedes no se acuerdan, bueno, los que tengan más edad, cuando usted iba a sacar un récord policivo, tenía que ir a Avenida B, te llega a pagar 30 horas para que estuviera en 4 días. Cuando el funcionario no tiene respuesta inmediata de las instituciones públicas, comienza a sobornar y están lo que se llaman los mediadores. Yo te consigo eso, dame tanto. ¿Qué pasó con el récord policivo cuando lo hicieron de acceso gratuito y rápido? Se acabó el mal negociado. Usted va a la TT antes por licencia, para sacar licencia. ¿Y cómo estaban las personas ofreciendo los servicios afuera? Y esa persona hacía enlace con los internos. Y aún con la institución privada que se le otorgó, existe un nivel de negociación. Entonces, esas son cosas que hay que ir mejorando. O sea, el problema no es a quién le corresponda a un momento dado hacer los protocolos para cualquier concesión para el uso de tránsito, sino es que lo haga de manera correcta y que la sociedad sea fiscalizadora de que eso sea así. ¿Sabe cuánta gente me llaman a mí para querer sacar licencia lo más rápido posible? Yo de eso no conozco yo nada. Porque mañana yo voy y le ayudo para que saque su licencia y después se mata, la culpa es mía. Entonces, estas son las teorías del juegavivo. Y eso está ocurriendo, mire, eso ocurre desde en las escuelas. Yo hice una comparación una vez. Usted es un niño de escasos recursos, hace tu tarea con su propio esfuerzo. Y en otro niño que le tienen tutores, el tutor le hace la tarea bonita de computadora. ¿Qué pasa? Que el niño que no hizo esfuerzo, porque tiene la posibilidad, tuvo buena nota, pero que se esforzó, de milagro llegó al 3. Entonces entre ellos vienen viendo y dicen, bueno, ¿para qué yo hago un esfuerzo mayor si lo puedo hacer fácil? Y nos crecemos así. Aquí hay mucha gente en el proceso educativo que pagan para que le hagan los trabajos. Así es, don Teófilo. Eso no es correcto, hay que hacer el esfuerzo propio. Entonces, dice que para aprender a mandar hay que aprender a obedecer. Y para poder exigir moral y conducta, tiene que dar el ejemplo. Entonces, yo no podría dar el ejemplo a mis estudiantes que vayan a clase puntualmente si yo no llego a dar clase puntualmente. Entonces, esos son reflejos. Entonces, los docentes tienen una gran tarea, maestros, docentes, que es lograr de que la persona cambie de conducta. Yo le puedo decir, mire, ahorita virtualmente, todas las plataformas están llenas de libros y de conocimiento y de todo que tienen acceso, las bibliotecas. El problema es que no le vamos a enseñar a nadie nada nuevo. El problema es que tenemos que lograr transformar a la persona que sea alguien diferente a como era. Su comportamiento es importante, su actitud es importante, el respeto a los demás es importante. Que se puedan discutir ideas acaloradas, las ideas se discuten, pero no es el ataque a la integridad de la persona. Aquí hay personas que cuando se discuten las ideas y estamos en sentidos opuestos, ya me cae mal. Y eso no debe ser. Entonces, yo pienso que es un papel muy grande que tiene el rol del docente, que es lograr transformar, y la familia, desde la niñez, transformar la conducta en las diferentes etapas.
el ser humano en la etapa preoperatoria de los 2 años, los 7 años, que abre su visión periférica, está la verdadera formación del ser humano. Y ahí la familia es la responsable, pero como el papá y madre trabaja, muchas veces no se dan cuenta de la evolución del niño. Y después queremos que el niño sea diferente, pero si nunca estuvimos ahí cuando él necesitaba. Entonces, desde ahí hay que comenzar el proceso, y en la escuela secundaria, ya en la universidad, ¿qué nos queda? Tratar de seguir orientando y darle a entender a la gente que el juega vivo no nos va a llevar a ningún lado como sociedad. Vamos a seguir viviendo en la mediocridad. Muchas veces todo lo vemos en función de un negociado, no en función de un desarrollo de las personas. Así que nos queda una tarea muy grande en el tema de la docencia. Así es, don Teófilo, un tema sumamente apasionante y que ha generado muchísimas interrogantes de parte de nuestros participantes. A modo de aporte por parte de nuestra vicedecana, indica que como aporte de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad, puede hacer en su fase de extensión docencia a la población universitaria y comunidad general sobre estos temas. Nuestra sociedad debe empezar a ver los accidentes de tránsito y la seguridad vial como un tema prioritario, del cual lleva un cambio de cultura. De Xiomara Edwards tenemos: escuchando su ponencia, reflexiono sobre los jueces que por norma han establecido que el que pega por detrás siempre es el responsable y no analiza todas las señalizaciones que hay en construcciones. ¿Usted qué opina si en Panamá se hace una ley para hacer las pruebas por drogas en las vías, igual como se hace en los alcoholímetros? Bueno, definitivamente ese axioma de que todo el que pega por detrás es culpable no es tan cierto. Eso va a depender de buena investigación. Porque puede que el vehículo venga en retroceso y no se percató que usted estaba estacionado, estaba detenido en la parte trasera y le pega. Pero ¿cómo no se percata? Por la magnitud y la altura de los golpes. Pero bueno, ese es un caso. Yo sé que la Dirección de Operaciones de Tránsito está adquiriendo unos dispositivos que permiten también medir el consumo de algún tipo de droga, que efectivamente no se está haciendo, y también la persona y es un riesgo mayor. Hace 11 años se quiso implementar en las terminales, sobre todo la de Albrook, donde se le medía a cada conductor que iba a manejar un bus de cualquier ruta, hacerse ante un chequeo sobre consumo de ingesta de estupefacientes que alterara el sistema psicomotor y también como de azúcar, ¿no? Y que eso no iba a tener prácticamente costo implementarla, que era 25 centavos por persona que se le hiciera en la terminal, para mantener y garantizar de que la que iba a brindar ese servicio de transporte estaba en óptimas condiciones. Y eso salía de los mismos pagos que entraban al área, al momento de entrar al sistema de transporte. Sin embargo, quedó en papeles, no se ejecutó, pero sí es necesario, porque tú el que está conduciendo en este momento bajo el efecto de la cocaína, de la marihuana o cualquier otro tipo de psicotrópica que altere el sistema nervioso central, definitivamente que es un arma de potencia en la calle. Y saludo a Edward, que es compañera de hace muchos años. Okay. ¿Cómo se hace en este caso con los policías de tránsito que son corruptos, ya que se han dado casos en donde personas brindan dinero para que no se les multe por el exceso de velocidad? Bueno, ahí los dos deben de ir detenidos. El Código Penal los sanciona. Tanto el conductor que da algo como el funcionario público debe ser conducido a la fiscalía, porque es un delito. Apenas se percate. Apenas o se percate, los dos deben de ser conducidos. Y la pena habla de 4 años. ¿Verdad? Pero la ventaja está que si la persona le exige dinero, usted parece ahí y no se mueve hasta que llegue un oficial de mayor jerarquía. Pero si usted le da los 20 balboas para que no le ponga la infracción, si usted va a denunciar eso después, usted es parte del delito. Eso hay que crear conciencia, la gente no sabe. Yo me acuerdo una vez, una locutora de una radio muy importante me dice: oye, que yo, mire, que quiero comentar en la radio que le di $15 a un policía. Y yo, sí, le puso el arma en la cabeza. Y dice: no. Le metió la mano en el bolsillo, la cartera. Y dice: no. ¿Y por qué le dio los $15? No, es que la boleta por cinturón vale 75. Y bueno, es que usted es tan corrupta como él, yo lo puedo decir así. Y los dos han cometido un delito y bueno, y lo procesamos. Dice: no, vamos a dejar ese tema ahí quieto. Lo que hay que crear conciencia que para que haya corrupción necesitan dos. ¿Ya? Y yo dudo que un policía
le vaya a poner un arma o le vaya a meter la mano al bolsillo. Eso no lo puede hacer. Usted dígale, póngame la infracción, ahí no hay tipo de negociación. Y si le insinúa, ya solicite que llamen a un supervisor, a un oficial, porque esa es la única forma de erradicar ese mal. Pero mientras haya quienes ofrecen, hay quien recibe. Así es. Nos dice Osiris Gratacos, el trabajo debe iniciar con un diagnóstico de nuestra situación, inventario de temas por prioridad y lograr que sea intersectorial e interinstitucional, multidisciplinario. Los principios no están al principio. Crisis de valores y principios y epidemia de indiferencia. El doctor Eduardo Campbell nos dice, doctor Teófilo, ¿qué observación tiene al respecto de las propuestas de aumentar las penas de prisión para aquellos conductores que sean condenados por ocasionar siniestros por conducir bajo efectos del alcohol y estupefacientes, igualmente que aquellos conductores que abandonan el sitio del siniestro, fuga, sin causa de justificación? Saludos y excelente exposición. Mire, ese es un tema que ante el sistema penal humanizado no creo que vaya acorde a la realidad. El problema no es radica cuántos años yo te pueda encarcelar. Aquí lo que se debe hacer es que sea efectiva la sanción, no necesariamente, porque mire, estamos llenando las cárceles de personas que van orientadas y que no son un delincuente intencionado con premeditación, sino delincuente por imprudencia. Lo que hay que buscar es medidas de que sean efectivas, porque en la medida que aumentemos la cantidad de años, ahora hay sus agravantes, son otras situaciones. Si hay agravantes como alcohol, velocidad, agresividad, son otros elementos que tendrían que evaluarse. Pero en términos generales, por un homicidio culposo, aumentar la pena, yo pienso que no es lo recomendable. Lo que habría que establecer son las medidas sanatorias, reconstructivas de ese ser humano, pero que sienta el efecto sin tener que ir a la cárcel. Porque si usted muchas veces lo mandamos, quizás la resocialización cuando él sale va a ser un resentido más, porque puede haber mucha falla en el tema de establecer la culpa. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, yo le pregunto a usted, doctor Campbell, si es más efectivo subir la multa a 1.500 balboas o es más efectivo que esa persona tenga que ir obligatoriamente 2 o 3 horas a una capacitación y de no cumplir se le retiene su vehículo de movilización hasta que lo cumpla. Va a cumplirlo. El problema está que las medidas no son efectivas. Y en ese tema yo puedo aumentar, las cosas que se han aumentado no han solucionado los problemas. Definitivamente vemos experiencias de otros países. Mire, el país vecino le elevó la alcoholemia a delito y los resultados no fueron los esperados. Los países que la elevaron a delito, los resultados no han sido positivos. Lo que hay que crear medidas paralelas, pero que se cumplan, ¿verdad? A veces hay mucho resentimiento, pero son producto de la mala investigación, son producto de que las medidas no buscan despertar la conciencia de las personas. Mire, ahorita mismo, las charlas que se dan cuando se le retiene la licencia. Hey, cuando usted va a ver la charla, le van a hablar de reglamento de tránsito. Le van a hablar de falta. Ellos se lo saben. Hey, hay que buscar cuál es la metodología. Si hay que sentarse con un psicólogo, con un psiquiatra, hey, ve acá, evaluamos qué son lo que están generando el comportamiento humano. Esa medida es buscar lograr un cambio de comportamiento. Porque el que estaba conduciendo bajo la ingesta alcohólica no me puede decir que no sabía que eso estaba prohibido. Él lo sabe. Entonces, ¿para qué le voy a enseñar que está prohibido en un reglamento de tránsito conducir bajo ingesta alcohólica? No voy a perder el mismo tiempo. No estoy logrando efecto. Pero si yo te hago cumplir de que tienes que venir y tienes que convertirte ya en un orientador de entregar volantes en la vía pública tantas horas para crear conciencia, y si no lo hace, entonces te aplica la otra medida, pero se da una
un principio de oportunidad, de que la persona puede restablecer su forma de ver las cosas y su actitud. Yo pienso que es el mecanismo, el aumentar siempre hay que sentarse a analizar bajo un equipo multidisciplinario las ventajas y desventajas, a ver qué arroja. Porque muchas veces pensamos aumente la pena, pero no estamos analizando los entornos, si eso tiene efectividad. Miremos los resultados, lo que hemos hecho como país. Ha disminuido los accidentes de tránsito. Mira, se han mantenido, porque cada año que aumenta, la exposición a riesgo aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la movilidad, aumenta los vehículos, aumentan los movimientos a centros comerciales, lo que las probabilidades aumentan para evitar colisión. Y la única forma de mantener esas tasas es disminuyendo los índices de riesgo. Y se ha mantenido por años. Yo me acuerdo que en el año 98 había 535 muertos. Y ya hay varios años que no sobrepasan los 400. Ya. Mal o bien, la política que se están utilizando están dando beneficios. Pero a veces tenemos que tomar decisiones mediáticas por los medios de comunicación o por el pensar de la gente. Hay que hacer lo que el aporte. Yo creo que antes de legislar y presentar proyectos en la asamblea, que sé que hay varios en esos temas, mejor que se discuta, como decía Osiris, un equipo multidisciplinario. Realmente, si lo que se va a legislar y se va a hacer como norma, va a cumplir con lo que se quiere lograr y no quede en letra muerta. Y a veces hacemos la intención y se presenta a la asamblea y aquí hay más de 1000 leyes y decretos. Y al final les digo algo. Si usted me dice cómo nació la figura de transporte público, que son los que celestes de la autoridad del tránsito, lo dice la ley 34 de 1999. Ello era para fiscalizar el transporte público, no transportes particulares. Y así está en la ley. Entonces, ¿de qué nos sirve la norma si seguimos haciendo otras cosas? Entonces ahí vienen las desviaciones. Entonces, don Eduardo, yo sé que esa pregunta, la mejor respuesta, si se aumenta, y mi punto de vista no es aumentar penas. Mi punto de vista es buscar medidas que logre el cambio de esa persona y que sienta el efecto de lo que ha hecho. Pero eso no quiere decir que sea la verdad, es mi forma de opinar. Lo importante es sentarnos a ver todo el equipo, todo lo que quieran participar y ser lo nutritivo y poner en una balanza ventaja y desventaja sobre lo que de las propuestas que salgan y entonces buscar la mejor medida para el términos generales de la sociedad y que pueda lograrse no las intenciones que procura la ley. Así es, don Teófilo. Al respecto del parte policivo, tenemos una pregunta que está compuesta por 3 preguntas en realidad. Muy buen punto, la actitud de las personas. Primero, ¿qué se hace para comprometer al oficial de tránsito para que complete de manera correcta y completa el parte policivo? ¿Considera usted que en el parte policivo debe ser más completo el espacio para describir daños y exponer si hay lesionados? Y si las lesiones son evidentes al momento, ¿considera que se debe ampliar el formato del parte policivo para asegurar que queden mejor establecidos los puntos de referencia más exactos, condiciones exactas de la vía y las agravantes y atenuantes del accidente de tránsito como velocidad, estado del vehículo y del conductor? Bien. Primero que todo, el parte policivo es una recopilación de información. Lo que al final le menciona se refiere a informe técnico, pero el parte policivo definitivamente sí permite hacer anexo para hacer un mejor diagrama que no exige necesariamente que sea planimétrico, sino que sea claro. Y hay una falla que hemos venido observando, porque antes estaba la figura de control de parte. O sea, cuando usted llevaba un parte policivo, el filtro de control de parte para que se fuera por la autoridad era que si había errores se regresaba otra vez, inclusive hasta por una tilde. Ya, y que cumpliera con todos los datos del accidente. Recuerde que el inspector de tránsito, en primera instancia, a través de un parte policivo, no hace dictamen. Él describe
describe en el parte policivo fecha, lugar, grado, vehículo, lesiones, vehículo asegurado. Hace un diagrama de lo que ve, no de lo que se imagina, de lo que ve. Describe los daños ahí donde está estipulado, pero si no es suficiente, entonces pone anexo A, un ejemplo, descripción de los daños. Si es parte posterior, parte superior, todo lo va describiendo, las abolladuras, todo, y acreditarla con un anexo fotográfico. Y aparte de eso, el diagrama, el espacio es muy pequeño, lo puede hacer en una página y también lo agrega como anexo. Puede establecer, él va a narrar lo que ve, en este caso, por ejemplo, el vehículo número 1 transitaba por la avenida Balboa con dirección de tal lado a tal lugar a una velocidad determinada o no determinada por falta de elementos de juicio técnico que permita su cálculo. El vehículo 2 hacia esto, él va a describir lo que él vio, cómo hicieron. Lo que él no puede decir, quién es culpable, ni a establecer dictamen ahí, porque él no tiene las competencias para eso. Eso nada más lo hacen cuando se hace la reconstrucción. Lo que usted puede establecer las posibles causas, pero eso no lo hace el inspector de primera instancia. Por eso que hay tres elementos. El parte policivo, que se considera como un atestado o una diligencia que se hace. El informe técnico, que es una acumulación de diligencia. Y el informe pericial, que es a solicitud de parte para esclarecer cualquiera de los puntos de manera científica que no están contemplados. Y ese sí tiene que llegar a un dictamen. Ahora, ¿qué falla estamos viendo actualmente? Ahorita yo tuve una reconstrucción hace poco. Nadie puede llegar a una causa a un dictamen pericial si no articula los tres elementos: vía, vehículo y usuario. Pero últimamente veo que diligencian al Instituto de Medicina Legal y hacen una reconstrucción. Uno hace la inspección ocular aparte y la planimetría. El otro hace la fotogrametría aparte. Y cada quien entrega informe independiente. Ahí no se va a llegar ningún dictamen que colabore con el juez. ¿Cómo puede llegar un dictamen de lo que realmente sobre la causa si no estoy poniendo sobre el tapete los tres elementos que pueden barajear las diferentes causas que dieron lugar a la ocurrencia del hecho? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, recopilación de información, informe técnico, informe pericial. ¿Por qué recopilación de información? Eso es cuando no hay accidente. Cuando hay accidente grave, con lesiones visibles, graves y muertos, sí lleva un detalle. Comienza con el parte policivo y lo demás todo es anexo. Ya, descripción de la vía completa, calzada, rodamiento, coeficiente de adherencia, visibilidad, visual. Va colocando todos los elementos: recta, entre curvas, pendiente, peralte, radio, curvatura, todo lo va colocando en ese elemento. Después vamos con el vehículo. Parte frontal, se observaba esto, parte laterales, y va describiendo todos los daños. Y después que termina eso, voy a reconstruir de atrás hacia adelante qué ocurrió del hecho y establezco una dinámica. Y la dinámica, si yo pongo que el vehículo venía a unos 80 kilómetros por hora, yo tengo que entrar, dice, se fundamenta la velocidad que puse anteriormente debido a este cálculo, a este cálculo, a este cálculo, y lo voy. Ese es informe técnico, por eso no lo hace parte policivo común, ¿verdad? Eso sí, si hay heridos, sí tiene que hacerse algo similar. Por eso están los abogados, porque puede recurrir a un perito particular para que le ayude a esclarecer si efectivamente lo que está puesto por el inspector de tránsito en primera instancia es correcto o no. Y solicite a la autoridad una reconstrucción de lo mismo. Muy bien, don Teófilo. Tenemos un sinnúmero de preguntas. Vamos a leer dos preguntas más. Buen día, profesor. Excelente presentación. Consulta, usted mencionó la forma correcta de hacer un parte policial de un hecho de tránsito, pero algunas unidades de tránsito no son jueces y en los lugares del accidente muchos de ellos empiezan a especular sobre la culpabilidad sin previo análisis de los hechos. ¿Las unidades de tránsito están capacitadas para resolver estos hechos? Si es así, si no es así, ¿por qué dan sus opiniones si ellos no son los que deben indicar la culpabilidad o no? Y por otro lado, tenemos que si existe un tiempo para pasar en un automóvil cuando el semáforo está en verde. La pregunta viene ya que un conductor se pasó la luz roja y el que estaba en la luz verde pasa y el que pasó la luz roja colisiona al que estaba en luz verde. La audiencia con el juez de tránsito se argumenta que el culpable es de quien pasó la luz verde ya que debía esperar un tiempo. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, primero que vamos con lo del tema del parte policivo.
Lo que sucede es que, mire, en este momento las personas más capacitadas para mí en investigación están en el Departamento de Reconstrucción en Panamá, ¿verdad? Y eso es un equipo minoritario que supervisa, y eso nada más cuando el Ministerio Público le comisiona en casos muy graves. Pero el común denominador solamente va a hacer recopilación de información y no puede llegar a establecer ni insinuar quién es responsable. Es su facultad del señor juez de la TT. Sin embargo, el hecho de que esté bien o no depende de la fiscalización, de controles que tenga la unidad a la cual trabaja. Hay un filtro de control de parte, tiene que verificar que el parte cumpla con los requisitos. Que se haya mejorado es otra cosa, pero ahí tiene razón. En cuanto al tema de la luz, se hace el análisis. Mire, siempre se recomienda, eso no quiere decir lo contrario, que cuando usted le cambia la luz verde, usted debe, por ejemplo, esperar un segundo. Porque ¿qué sucede? Muchas veces viene con la luz amarilla y tratan de cruzar con la luz amarilla y definitivamente lo agarra la luz prácticamente cuando ya no puede detener la marcha de su vehículo, ¿verdad? Pero si se determina que quien hacía el cruce con luz verde, independientemente de que tenía que esperar un segundo, el responsable es el que se llevó la luz roja. Ahora, eso hay que demostrarlo, ¿verdad? Y no es tan fácil porque hay que comenzar a medir los ciclos, los tiempos, inclusive el tiempo de cada una de las fases, porque eso los semáforos siempre se programan de manera algorítmica por tiempo de fase, tiempo en verde, tiempo en amarillo, tiempo en rojo, el tiempo de espera. Ellos dan eso. No es que la luz cambie de roja de verde a roja de una vez, no. Entonces, pero sí se recomienda que cuando usted le pone la luz verde, verifique que los demás vehículos hayan detenido la marcha. Entonces, pero si se comprobó, que yo pienso que ahí está la duda, comprobar quién estaba con luz verde y quién estaba con roja, ¿verdad? O si dice que yo cruzaba en amarilla. Entonces, es un tema que habría que demostrar técnicamente, no verbal. Ok, muchísimas gracias, don Teófilo, por todas las respuestas emitidas. Sin duda nos quedan un sinnúmero de preguntas en el aire sobre el particular. Y ya por cuestiones de tiempo, entonces nosotros vamos a dar por culminado el espacio de preguntas y respuestas, reiterándole nuestro agradecimiento por compartir todos sus conocimientos con todos nosotros y con todos los participantes que se mantienen aún en nuestra sala. Gracias a todos ustedes por el tiempo. Entonces le cedemos la palabra a nuestro compañero Juan Carlos. Gracias a la doctora Vanessa Pití por las preguntas leídas de parte de la sala virtual. A nuestro distinguido amigo, el doctor Teófilo Moreno, muchísimas gracias, don Teófilo, por su excelente participación en esta mañana. Y son lo que usted ha hablado, son cosas que pasan o nos pasaban o nos pasaron algunos, ¿verdad?, en la calle, y definitivamente que es muy importante tener esa información. Bien, queremos entonces, ya para culminar, agradecerle a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Tecnológica Oteima, de ISAE, de Udelas, que han compartido con nosotros, invitados especiales que en la mañana de hoy como docentes y estudiantes han estado en esta conferencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y por supuesto los invitamos para que el próximo miércoles, ¿verdad?, vamos a estar con el doctor Javier Yap Endara con el tema de introducción a las funciones y adquisiciones, con la doctora Luisa Borges Terra, que nos va a hablar sobre el tema de la normativa internacional y el enfrentamiento del delito de blanqueo de capitales. Así que los esperamos el próximo miércoles, si Dios nos da permiso, con más de este ciclo de conferencia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a nombre del magíster Rubel, que es nuestro decano, y también, por supuesto, de la doctora Lidia Casasola, y de todos ustedes. Muchísimas gracias, comité organizador, por acompañarnos, y será entonces hasta el próximo miércoles. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.